¿Nunca te has preguntado para qué sirve el macho alfa en una manada? Estoy seguro que has escuchado el término macho alfa millones de veces e incluso has escuchado al típico flipado que te dice que es un macho alfa porque está muy fuerte o porque se levanta a las 5 de la mañana. Tienes que tener un six-pack. Como no tienen opciones, se agarran a la primera gorda que ven. Y en la naturaleza vemos individuos dominantes que en documentales, por ejemplo, hemos escuchado referirse mil veces como individuo alfa, macho alfa, hembra alfa, pareja alfa. ¿Y os habéis preguntado alguna vez cómo se llega a ser alfa o qué utilidad tiene que haya un alfa? Y estos alfa comen primero y mejor, tienen el mejor territorio, copulan con las hembras los machos, o en definitiva son los que pueden reproducirse, como por ejemplo los lobos, que solo la pareja alfa se reproduce en toda la manada, y de hecho es que en los animales se da una especie de feudalismo medieval, pero para que haya un rey tiene que haber súbditos, y para que esos súbditos estén con el rey tienen que sacar alguna ventaja, al menos alguna ventaja a nivel evolutivo. ¿Para qué sirve el rey? Y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy. ¿Qué ventajas sacan de que haya un alfa, de que haya un rey? ¿Qué hace ese rey por la manada o qué hace que realmente le sea útil a estos súbditos para mantenerse ahí, digamos que a la sombra de estos reyes o de estos señores o de como queráis llamarlos? Y además de todo esto es que tiene que ser una ventaja evolutiva, porque ya sabéis que una adaptación que no es ventajosa para la especie termina por desaparecer, no va a mantenerse. Y sin embargo, esto de los individuos dominantes y los individuos como más subordinados, más sumisos, aparece en casi todas las especies que tienen estructuras sociales. Así que hoy en Mario the Wonder vamos a tratar de descubrir por qué estos súbditos siguen siguiendo al alfa. O sea, ¿para qué sirve el alfa básicamente? En primer lugar, ¿qué hace que unos individuos sean dominantes respecto a otros? Bueno, pues hay muchas cosas que se cree que pueden afectar, pero... Así los tiene. A grandes rasgos, individuos más grandes suelen ser dominantes frente a individuos más pequeños, individuos más mayores en edad suelen ser dominantes frente a individuos más jóvenes, machos frente a hembras... ¡Machista! E incluso individuos que llevan mucho tiempo en el territorio frente a individuos nuevos en el territorio. Es decir, la antigüedad también tiene un valor, también tiene una importancia a la hora de la dominancia. Como la capitanía del Madrid, al más antiguo. Exactamente, Jacinto, lo mismo es. En algunas especies, de hecho, no se sabe del todo, no se sabe exactamente qué es lo que más afecta, porque tened en cuenta también que normalmente los individuos más mayores suelen ser más grandes que los individuos más jóvenes, y que los machos suelen ser más grandes que las hembras, aunque no en todas las especies sea así. Puede ser que sea el tamaño lo que más influye en determinadas especies, más que la edad o más que el sexo, ¿no? Pero otra cosa que también afecta es la ascendencia, o sea, esto no es algo que solo sea de los humanos. Los hijos de un rey tienen más probabilidad de luego convertirse en reyes, es decir, los hijos de dominantes suelen ser dominantes también. Los buenos genes. De hecho, no exactamente, porque se han hecho estudios sobre esto, con aves sobre todo, y se cogían huevos de parejas dominantes y huevos de parejas sumisas, de parejas subordinadas, de que no eran dominantes, vaya, y se intercambiaban los huevos, se le ponían los huevos no dominantes a la pareja dominante y los huevos dominantes a la pareja subordinada, a la pareja sumisa, de baja cuna, ¿no? Y ocurría que los polluelos que criaba la pareja dominante, que esos huevos genéticamente eran de la pareja no dominante, sí que tenían una mayor probabilidad de ser dominantes que los que eran hijos realmente de la pareja dominante, que habían sido criados por los no dominantes. ¿Por qué? Pues porque realmente los dominantes, al tener mejor acceso a comida, mejor genética normalmente, pues eran capaces de criar mejor a sus polluelos y por tanto esos polluelos eran más fuertes cuando eran mayores y tienen una mayor probabilidad de ser dominantes. Pero no solo eso, también se cree que quizás había un factor ahí de aprendizaje, de que los polluelos aprendían de sus padres, digamos que aprendían cómo se comporta un dominante y después lo imitaban y de esa manera se convertían en dominantes por herencia, incluso ya no genética solo, sino comportamental. Así que resumiendo todo esto, un individuo suele ser más dominante cuando es más fuerte, está más desarrollado, en definitiva cuando es un individuo a priori mejor para la supervivencia. Y cuando se hacen estudios al respecto, la manera de analizar cuál es más dominante sobre otro, porque obviamente no podemos preguntarles y decirles, oye, ¿cuál es aquí el que manda? No podemos, ¿no? La manera en la que se analiza normalmente es a través de los duelos. Por ejemplo, si un individuo gana el 90% de sus duelos, se entiende que ese individuo es dominante. Si gana el 40% de los duelos, entendemos que no es dominante, porque aunque esté ganando un 40%, probablemente esos duelos los gane con individuos que son aún más sumisos o de menor escala social aún que ese individuo. Pero cuando os hablo de duelos no quiere decir que se estén peleando todo el día y que veamos quién gana cada pelea. No, normalmente no se pelean porque eso sería malo para los propios animales, porque estarían sufriendo daños, gastarían una energía excesiva. Imaginaros que cada vez que quieres comer o cada vez que quieres acercarte a una hembra tienes que pelear. ¡Puf!
Pues con las hembras igual es algo más puntual, pero con comer prácticamente todos los días vas a necesitar comer. Si todos los días te peleas, mal asunto. Por tanto, lo que aparecen son rasgos característicos que definen la dominancia de un individuo. Por ejemplo, en los gorriones, una mancha. Cuando vemos a un gorrión que tiene una mancha aquí, es como una especie de babero negro, que es muy grande, quiere decir que ese individuo es muy dominante. Si queréis saber más acerca de esto, pues el vídeo del color os explico muy bien cómo va todo esto de los colores, etcétera. Pero bueno, en un gorrión macho que tenga un babero muy grande, va a ser un gorrión muy dominante respecto a otro que lo tenga muy pequeño. Y por eso, alguna vez, cuando tiráis el típico pan que estáis en el bar y se os cae al suelo o lo tiráis para dar de comer a los pájaros, pues cuando se acercan dos gorriones, si son dos machos y los dos tienen el baberito negro, se fijarán entre ellos cuál tiene el babero más grande, y el que tenga el babero más pequeño se irá. El que tenía la mancha más grande pues se quedará y se lo comerá. ¿Por qué? Porque es el más dominante y el otro se irá. No hará falta que se peleen porque simplemente se fijará en el otro individuo y dirá, este es superior a mí, le tengo que dejar la comida. Y de hecho, para demostrar esto, dos investigadores en el año 84, Jarvie y Bakken... Y sí, esta foto solo es de uno de ellos, de Jarvie, pero es que del Morten Bakken este ha sido imposible encontrarlo, es un ninja, no hay una foto suya en todo internet. Hicieron un experimento muy chulo en el que fabricaron un carbonero de mentira y lo pusieron al lado de un comedero. Ese carbonero tenía una mancha, en los carboneros también tienen una mancha que define su dominancia, su rango, y le pusieron un mecanismo para que se diera la vuelta hacia la comida cuando ellos pulsaran un botón. Entonces lo que hacían es que cuando se acercaba un carbonero a comer en ese comedero, pulsaban el botón y su carbonero de juguete se daba la vuelta hacia el comedero. Y se dieron cuenta de que cuando el carbonero que venía a comer tenía la mancha más pequeña que el carbonero de mentira que habían puesto ellos, se iba. Y sin embargo, cuando tenía la mancha más grande y pronunciada, se quedaba y se lo comía. Le daba igual totalmente el carbonero de juguete. De esta manera demostraron que estos animales se fijaban mucho en la dominancia y que se iban cuando veían que era pues inferior en rango. Y es que incluso el nivel de sumisión es tan grande en algunas especies y dependiendo sobre todo del ejemplar, que hay ejemplares que cuando encuentran comida lo primero que tienen que hacer es darle una parte de esa comida al individuo dominante de la zona. ¿Cómo encontraste tú ese lugar de grandes riquezas cuando todos habían fracasado? Entenderás que todo esto me pertenece a mí. Es como una especie de diezmo medieval, lo que hacían de que le tenían que dar el 10% de todo lo que generaban al cura, el 20% al señor feudal, lo que fuera, pues esto es lo mismo. Le tienen que dar un 10% de la comida al individuo dominante del territorio. Y cuando os digo 10% lo digo por decir, no quiero decir que en todas las especies sea un 10%, ¿vale? Que se entienda bien esto. Y esto, claro, tiene una consecuencia ecológica grande, que es que estos individuos para comer tienen que buscar mucho más y la gran mayoría de las veces le tienen que dar parte al rey, ¿no? Entonces, claro, si no quieres darle de comer al rey o tienes hambre, te va a tocar irte más lejos, salir del territorio. Una vez salgas del territorio, pues bueno, tienes la ventaja de que cuando comas algo te lo quedas para ti. Pues qué fácil. Pues no tanto, porque al salir del territorio realmente lo que estás haciendo es que te estás metiendo en una zona que es menos segura y que probablemente tenga menos alimento. Por eso no es territorio de nadie. Por algo a tu rey no le interesaba esa zona y le interesa en la que estás, porque quizá tiene menos alimento o que tiene más riesgos. Y es que es por esto por lo que los individuos subordinados suelen ser más depredados que los individuos dominantes. La verdad que el panorama pues es bastante desolador si eres un vasallo. Si eres el rey, guay, pero si eres un vasallo todo pinta mal. No consigues pareja o te cuesta mucho conseguirla. Tienes menos comida y le tienes que dar una parte al rey o alfa o como queráis llamarlo. Y encima, como tienes menos comida y las mejores zonas se las queda el alfa, te toca alejarte más y moverte muchísimo más para encontrar comida suficiente. Eso que hace que estés mucho más expuesto y de nuevo más probabilidad de que te depreden. Pero si al menos ese alfa te lo agradeciera, pues aún dices, venga, habrá momentos en los que me eche un cable él a mí. ¿Qué va, qué va? Porque de hecho si hay una mala temporada en el territorio y a lo mejor no hay suficiente para que coman todos, lo primero que hace el alfa es echar a estos sumisos, echar a estos subordinados y decirles, oye, fuera de mi territorio que aquí no hay suficiente para todos. Y viendo esto a todos nos surgirá, pues supongo, la misma pregunta. A mí me surgió y supongo que a vosotros os habrá surgido también. ¿Y para qué narices se quedan estos subordinados ahí con el rey? No deja de ser un dictador que vive de lujo, que te coge un poquito tu comida, que tiene todas las hembras para él, que en definitiva no hace nada por ti. Pues veréis, resulta que esto del feudalismo no lo inventamos los humanos, los animales ya lo hacían hace mucho tiempo, y es una forma bastante buena de explicar las jerarquías sociales en bastantes especies. Y para analizar todo esto es necesario que saquéis de vuestra cabeza un poco vuestra mentalidad humana, ¿no? Vuestra mentalidad de persona inteligente, porque encima estoy viendo este canal, o sea que inteligentes sois, que no tiene ningún problema para sobrevivir en la vida, que tiene derechos humanos, etcétera, y os pongáis un poquito en la piel de los animales. Porque si bien es cierto que los subordinados no viven genial, se han hecho estudios también como de todo, y se ha visto que los subordinados que salen del territorio sobreviven mucho menos que los subordinados que están en el territorio. O sea, aunque ibas un poquito puteado, vives mejor que fuera. Esto es porque los individuos subordinados suelen serlo por diversas razones. Por ejemplo, tener una mala genética, o ser jóvenes, o inexpertos, o no conocer el territorio, o a lo mejor simplemente ser malos encontrando comida. Y si bien es verdad que saliendo a otro territorio vas a tener que repartir menos el pastel, a lo mejor es un pastel bastante más pequeño. Tened en cuenta que comer todos los días un trozo de ciervo es bastante mejor que cazar un ciervo al mes. En definitiva, el territorio es peor, entonces se encuentran comida
comida con menor frecuencia. Sí, vamos, que el territorio no es la última Coca-Cola en el desierto. Exactamente. Así que los dominantes, teniendo a estos vasallos en su territorio, tienen, por así decirlo, empleados que les están buscando comida todo el rato. Encima, es más difícil que te depreden porque es más difícil que te pillen desprevenido habiendo más ojos. Y además es más fácil que no seas tú el depredado si hay otros a los que depredar. Os pongo un ejemplo. Si hay un gato y hay un pájaro, pues obviamente el gato va a ir a por ese pájaro. Sin embargo, si hay un gato y hay 5 pájaros, pues la probabilidad de que te deprede a ti pasa a ser del 20%, no del 100%. Sí, vamos, que ser dominante solo tiene ventajas. Es como un dictador, llega ahí porque es más fuerte y fuera. A ver, no nos vamos a engañar. Puestos a elegir es mejor ser dominante que ser subordinado. Pero no os creáis que son todo ventajas, porque también tiene algunas obligaciones y algunas cosas que no son tan buenas. El dominante, por ejemplo, no puede ser extremadamente abusivo con sus vasallos. De hecho, hay casos de rebeliones, de subordinados, de animales que no son dominantes, que desbancan al macho dominante que era demasiado agresivo, o que por ejemplo los maltrataba, o que no les dejaba comer prácticamente nada. Hay ejemplos como por ejemplo en el vídeo que tengo en el canal sobre las hienas, hay un ejemplo muy bueno de una rebelión que hicieron pues hembras de baja cuna a una hembra de alta cuna y la desbancaron porque era demasiado agresiva. También hay otros ejemplos en primates y en otro montón de especies en las que individuos de baja alcurnia, de menor ascendencia, acaban con ese macho alfa, hembra alfa, porque es demasiado abusivo. Entonces no pueden tampoco columpiarse demasiado. Además, estos individuos dominantes tienen que luchar continuamente por mantener su puesto, por seguir siendo los dominantes, porque van a aparecer otros animales que van a tratar de quitarle ese puesto. Y estas luchas son un riesgo que los subordinados no corren, porque en estas luchas sí que vas a sufrir daños, sí que vas a gastar mucha energía y por supuesto que te pueden desbancar y que pases a ser la última mierda de la población. También son los encargados de defender el territorio frente a otros ejemplares, depredadores, etc. Si entra otro animal, vamos a poner que estamos hablando de gorriones, si entra un gorrión de otra población a tu territorio, el macho dominante es el que va a tener que ir a repelerlo, el que va a tener que ir a atacarlo, pelear con él y de nuevo quizás sufrir daños y perder energía. No lo van a hacer los menos dominantes, lo va a hacer él. O si por ejemplo entra un depredador y lo quieren espantar, hay muchos ejemplos de aves que se junta toda la manada para atacar al depredador que iba a intentar depredarlos. Pues el que está en primera línea tiene que ser el dominante y por tanto es el que más riesgo corre. Además el dominante, como os digo, suele ser el que tiene mayor antigüedad, más experiencia, el que es mejor encontrando recursos. Entonces en muchos casos suele actuar un poco como mentor de los menos dominantes, de los subordinados. Les enseña dónde hay que conseguir la comida, cuándo atacar, dónde ir. Imaginaros los lobos. En los lobos, por ejemplo, la pareja alfa y sobre todo el macho alfa suele ser el que guía al grupo, les dice a dónde ir, a qué presas cazar y es el primero que defiende al grupo. Si hay que morir por hacerlo, pues muere para defender a su grupo, para defender a su manada. En gran medida es cierto que si los dominantes son tan activos en la protección del grupo es porque también en gran medida son su familia, no son solo su grupito, no son sus amigos, son su familia. En muchos casos son sus hembras, sus hijos, sus nietos. Y es que además estos dominantes, al estar bien alimentados, son capaces de sintetizar más testosterona, que es una hormona que es cara, y esta testosterona les otorga mayor valentía, mayor fuerza, en definitiva, les ayuda a tener una mayor tendencia a pelear, a mantener la dominancia y en definitiva a proteger la manada. Que por cierto, digo todo el rato macho alfa, pero también hay hembras alfa. Y hay un muy buen ejemplo de ello en el vídeo que tengo sobre la homosexualidad, donde hablo de los bonobos. En los bonobos hay un matriarcado, y bueno, pues os vais, lo veis, si queréis saber más del matriarcado de los bonobos y de cómo funciona. Y también en el vídeo de las hienas que os he contado antes, pues también hablamos de hembras alfa, porque en las hienas, pues las hembras son más fuertes que los machos. Y bueno, que os vayáis a verlo. Y dicho este spam, vuelvo al tema. En definitiva, los vasallos lo que sacan de estos machos alfa, de estas hembras alfa, en definitiva, de los dominantes, es aprendizaje, protección y un territorio mejor. Un territorio donde normalmente abunda la comida, o por lo menos en mayor medida que en otro territorio donde no hay ningún dominante. Pero decíamos que este feudalismo tiene que ser positivo, beneficioso para la especie, para que se mantenga. ¿Qué beneficios tiene a nivel evolutivo que haya esta jerarquía de feudalismo? Pues además de que los mejores genéticamente viven mejor y dejan más descendencia, que son los dominantes, los que no son dominantes, los subordinados, tienen digamos que un periplo que es bastante meritocrático en realidad, en el que empiezan desde abajo y si son capaces de sobrevivir a la dura vida de ser un subordinado y además tienen una buena genética por la cual van creciendo, se van haciendo más fuertes, aprenden también todo lo que les va enseñando el rey de turno, el que le toque en aquel momento mientras ellos son subordinados, pues puede ser que en el futuro asciendan a ser el nuevo rey, ¿no? El nuevo alfa, el nuevo dominante, y por tanto es un individuo que ha demostrado su valía y que ahora puede reproducirse y dejar descendencia que quizá va a tener esos mismos genes
y que va a aprender de ese individuo que ha aprendido a su vez del anterior. No entiendo nada. Digamos que es como una especie de cadena de aprendizaje y de genética donde solo los mejores llegan a la cima. Pero además a nivel de especie es muy beneficioso porque estos que no son capaces de reproducirse o que lo hacen en menor medida, como son estos subordinados, van a ayudar en la crianza de los polluelos de los dominantes, que son en teoría los buenos genéticamente, los que van a enseñar bien, etc. Entonces estos van a estar ayudando a que ellos puedan criarlos bien. Van a estar por tanto trabajando en pro de una mejoría de la especie. Y es que este es un ejemplo más de que la unión hace la fuerza. Y es por eso por lo que la mayoría de especies que son sociales tienen estructuras jerárquicas. De hecho, las pocas especies que no lo son porque son carnívoras o porque directamente no tienen estructuras sociales, a pesar de que las estructuras sociales suelen ser también beneficiosas respecto a animales solitarios. Y hablando de esto, de que la unión hace la fuerza, quería aprovechar para agradeceros a todos vosotros que he llegado a 10.000 suscriptores. ¡Ole tú! Y os voy a contar una cosilla un poquito especial, que es que hace años, cuando empecé el canal, ya hace 2 años y poquito, hablaba con alguien y le decía, si la cosa se da muy mal, espero al menos en 4 años tener 10.000 suscriptores. Creo que es necesario aclarar que siempre he sido muy optimista. Bueno, pues gracias a vosotros lo he conseguido en 2. O sea que no puedo daros más que las gracias. No se ha dado increíble, hemos tardado muchísimo en dar ese boom, ¿no? Pero es verdad que ha ocurrido con el vídeo de los depredadores, entonces os estoy muy agradecido. A los que habéis llegado, por supuesto, pero sobre todo a los que habéis sido, pues mi gasolina. Todo el tiempo que he estado aquí. Alice, Puri, Gonzalo, Azu y el resto, seguro que alguien se me olvida, de todos los que habéis estado aquí comentando siempre cada vídeo, porque me habéis animado un montón. Cuando hacía un vídeo y ese vídeo a lo mejor no funcionaba como yo creía que iba a funcionar, o funcionaba peor, o directamente no hacía nada especial, no funcionaba mejor que otros vídeos, siempre tenía vuestros comentarios. Siempre tenía a los que estabais ahí siempre apoyando, así que esto es también para vosotros, en gran parte, ¿no? Por supuesto voy a seguir con esto, me encanta, creo que lo hago más o menos bien, cada vez mejor, y seguiremos creciendo y muchas gracias a todos los que habéis llegado nuevos. Espero que os siga gustando este formato de vídeos, que en cierto modo es único en español. También, curiosamente, no hay casi mujeres, 95% de mi público son hombres, o sea que gracias chicos, y a ver si conseguimos que vengan más mujeres. Y sorprendentemente, la mayoría de mi público es de México, o sea que, pues nada, también bienvenidos a la gente de México. Ojalá alguna vez pueda ir a México, es algo que quiero, y de hecho tengo varios amigos mexicanos. Y lo mismo, a ver si conseguimos también a más gente de España, a más paisanos, que qué sentido tiene que yo grabe cosas en España y no la vean los españoles. Pues no sé, es raro, pero así funciona YouTube, ¿qué le vamos a hacer? Así que en resumen solo quería deciros que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Dejadme un comentario abajo, dejadme un like, todo eso que me ayuda un montón. Y os digo que el próximo vídeo, que va a molar también, creo que va a ir, porque todavía no lo tengo grabado, entonces no quiero tampoco pillarme los dedos. El próximo vídeo va a ser sobre los animales más longevos del mundo y por qué son tan longevos. Creo que es un tema muy interesante que os va a gustar, porque además, como siempre, vais a poder sacar un poquito de relación con los humanos y por qué vivimos los años que vivimos, por qué duramos lo que duramos. Y otra cosa es que este va a ser el último vídeo que subo en domingo. Voy a empezar a subirlo en sábado. ¿Por qué? Porque he visto que la mayoría de mi público me ve sábado y domingo. Entonces es tontería que lo suba el domingo y que se tengan que esperar una semana, los que lo ven los sábados, para poder verlo. Entonces lo voy a empezar a subir los sábados. Misma hora, sábados a las 5 más o menos. Y nada, que ya está, que ya termino con la chapa. Que muchas gracias a todos, de verdad, este es un vídeo muy especial porque hemos llegado a 10.000. Así que nos vemos en el siguiente. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.